quizá también los lectores, ¿no? O el público en general, hemos perdido un poco la capacidad de tener un criterio propio. Un poco también porque hemos sido, pues en este blog se dice que este libro es bueno, pues es bueno. Y poco a poco hemos ido un poco perdiendo el criterio, porque claro, si este hombre ha dicho que es bueno, ¿cómo voy a decir yo que no es bueno? Y esto ha generado como a un público como muy, yo veo como indeciso, ¿no? Como gente que se calla, que no opina. Sí, mira, es cierto que yo siempre digo que un lector, que el escritor no es el que tiene que ser valiente, que el que tiene que ser valiente es el lector. Y en esa valentía está que tú leas cosas muy distintas, que te asomes al precipicio de la lectura. No a una lectura acomodaticia que tú dices, ya tengo demasiados problemas a lo largo de la semana como para yo meterme ahora en una lectura que me haga pensar o que me plantee incomodidades, que me aproxime o que me asome a un espejo en el que yo me pueda ver reflejado. Eso resulta como muy engorroso. Pero realmente ese es el camino de la lectura. Es uno de los papeles fundamentales de la lectura y de la cultura en general. Creo que hay que ser valiente en la lectura y que hay que leer cosas que en principio no te llaman tanto o crees que no están muy próximas a tu manera de pensar, de sentir. Y entonces ese planteamiento de que hay que ser valiente quieren muchas veces trasladarlo a la educación, al aula, y precisamente ahí donde no, porque todavía el criterio lector no está forjado, no está bien desarrollado. Ellos lo que tienen que acercarse precisamente a eso, a lo que les gusta. Ya tendrán tiempo de hacer su abanico lector mucho más complejo, más poliédrico, más fragmentado, donde haya de todo un poco. Y alejar un poco de ese lector acomodaticio que vemos muchas veces, que es el de los libros más vendidos, el de la mesa de novedades, o el libro del famoso o la famosa de turno, y eso es un problema que, bueno, dentro de los que cabe, no es de los peores problemas, porque acercarte a un libro ya es un gran logro. Y en la voracidad de las librerías que llevamos, es decir, que un libro que está un par de meses en una mesa de novedades y no vende lo que debería, se guillotina o desaparece, pues que alguien se acerque ya y compre un libro, el que sea, ya me parece un gran... Sí. O sea, ¿tú crees que es bueno leer, sea lo que sea? Sí, sí, yo O sea, creo... ¿nunca es perjudicial cierta lectura? Hombre, claro, es decir, hay determinadas lecturas que no diría que son perjudiciales, diría que pues, en algunos casos eh, en mi caso particular, se alejan de lo que yo considero que es buena literatura o algo así, pero creo que el acto de leer es un acto que requiere un grado de conciencia elevado, o más elevado que, por ejemplo, en ocasiones darle al botón de la tele y ver cualquier programa de estos que están echando en las televisiones generalistas. Entonces, creo que ya el hecho de abrir el libro, de que un libro es una ventana a otro mundo, que requiere tu trabajo consciente, que requiere tu trabajo activo de imaginar, de rellenar espacios, creo que en ese sentido, yo creo que la lectura siempre es buena. Obviamente hay lectura y lectura, eso es como todo. Y cuando vemos a alguien que nos llama la atención por su brillantez, por su sabiduría, por su no sé, por su manera de analizar de una manera preclara aquello que le rodea, es probablemente porque tenga detrás una lectura acertada. Y en ocasiones hay gente pues, que no tiene una lectura acertada, a pesar de que pueda ser un gran bibliófago. Puede triturar aquí muchísimos de los libros que caen a su alrededor. Pero eso hay que asimilarlo, hay que colocarlo, hay que saber dónde ponerlo. Tú eres profesor, das clase de literatura a chavales jóvenes. ¿Cómo haces para inculcarle ese amor o ese interés, ¿no? por que lean? Bueno, es algo verdaderamente difícil y en los tiempos que corren muchísimo más. Yo creo que hay dos caminos fundamentales. Uno el de la prohibición y otro el de la pasión. Como prohibir los libros no los vamos a prohibir, yo creo que lo prohibido es algo que a ellos les atrae muchísimo, afortunadamente. Pues el de la pasión yo creo que es un buen camino. Yo tengo el recuerdo de que los profesores que me transmitieron con pasión fueron los que más se quedaron en mi memoria. Me he dedicado a la literatura probablemente por la pasión con la que transmitieron algunos de mis profesores o algunas de las personas que yo conocía de mi entorno cuando hablaban de literatura.
eso realmente me marca. Pero en ocasiones eso tampoco garantiza que los jóvenes se vayan a dedicar a la literatura o vayan a ser grandes lectores. Lo cierto es que la sociedad en la que vivimos ofrece posibilidades muy suculentas que aportan una gran cantidad de sabor y con apenas una pizca de esfuerzo. Son el glutamato de la sociedad, del ocio de ahora, que son las redes sociales, que son pues bueno, los móviles, la comunicación de otro modo, las prisas, el ritmo, el tiempo ha cambiado y la literatura no se lleva muy bien con las prisas, con el tener el móvil aquí al ladito mientras se está leyendo, y ese tipo de cosas pues las lleva más la literatura y la lectura. Pero aún así se puede trabajar. La manera de afianzar la lectura o desarrollar el hábito lector en los adolescentes es que haya sido antes. Es decir, a un adolescente cuando tiene 15 años muy difícilmente va a conseguir adentrarlo en la literatura en el grado que a ti te gustaría. Sin embargo, aquellos niños que desde muy pequeños en casa ya leían, veían el modelo de sus padres con el libro en la mano, el periódico abierto sobre la mesa, resulta muchísimo más fácil. Aún así, pues resulta también complicado inculcar el hábito lector en clases de 30 y tantos alumnos, con profesores muy saturados de trabajo, donde se incrementan la hora de trabajo semanal, donde los recursos caen. Resulta complicado, es decir, que no estamos pasando por el mejor momento en este caso del sistema educativo. Pues claro, si no estamos pasando por el mejor momento, no creo que consigamos los índices de lectura más altos. Digo de lectura de literatura, porque lectura en general sí se lee más que nunca, porque los niños siempre están conectados a una pantalla que le ofrece texto y que ellos saben perfectamente descodificar. Pero claro, la literatura ya es otra cosa, hay que romper determinadas barreras, y ese hábito requiere un trabajo que pasa por la pasión, pero también pasa por el hábito que vea en casa. Hay cifras que son en este sentido muy concluyentes. En aquellas casas donde hay una buena librería, donde hay una buena biblioteca, pues el hábito lector existe, en los pequeños y en los grandes. Mientras que aquellos que no tienen esos lomitos puestos ahí en la estantería, pues resultan mucho más complicados. Por eso se cumplen un papel tan importante las bibliotecas. Pero por eso lo primero que hicieron cuando empezamos a intentar revertir la situación de crisis de este país, lo primero que hicieron fue congelar el dinero que iba, o directamente eliminarlo, el dinero que va a parar a las bibliotecas. Por eso las bibliotecas durante el verano tiene tanta importancia que cierren a mediodía si tienen que cerrar, porque es verano. Entonces, a través de la lectura y a través de la educación llegamos a la igualdad. Si eso lo tocamos, vamos por un camino totalmente triste y terrorífico. He comentado también que ahora, sobre todo la gente joven, bueno, y todos leemos mucho en pantalla, leemos mucho en el móvil, el iPad. Imagino que tú sigues teniendo una relación muy especial con un libro físicamente, que para ti es importante. ¿Tiene algún recuerdo de un libro que tanto físicamente como, por supuesto, la historia hayas tenido una relación especial con ese libro? Sí, claro, no tengo uno. Habrá muchos, pero bueno, uno que, no sé, por la edad en la que lo leíste o porque te descubrió un autor que ha sido fundamental. Pues yo recuerdo un libro muy concreto que todavía tengo y que arrastro allá donde voy a lo largo de todas las mudanzas que he tenido en mi vida, y que procuro siempre meter en una caja en la que esté bien protegido, que es un libro de Camus, que es La peste, porque fue el libro que a mí realmente me llevó a decir: yo quiero provocar alguna vez en el lector lo que este señor ha provocado en mí. Es decir, esta sensación de angustia, de miedo, de compasión, estas sensaciones raras a las que yo no sabía ponerle nombre cuando lo leí, cuando era muy joven, pues me llevaron a años después pensar: bueno, lo voy a intentar con esta máquina de escribir que mi madre me ha comprado y a ver qué tal se me da. Entonces es un libro que guardo totalmente. Ahora veo la portada, veo su editorial, veo el color de sus páginas que ya va acumulando, como yo, arruga, y claro, tengo ese recuerdo. Soy un gran defensor del libro.
en papel. La gente llevaba diciendo que el libro en papel iba a desaparecer, eso ahora parece que no se dijo, pero se dijo, y parecía que iba a ser el fin, y es mentira, no es el fin. Una cosa, el libro es tecnología punta, el libro se te cae de la mesa y no se rompe, no necesitas cargarlo. Tiene varios problemas y uno de ellos, el peor, es la mudanza. Pero si puedes vivir con eso, el libro es un buen aliado en casa. Dicen que ocupa espacio, pero no pasa nada, porque ocupa espacio. ¿Qué problema tenemos con que ocupe espacio? ¿Qué vas a poner ahí que no sea un libro? ¿Un jarrón? Bueno, pues entonces mejor un libro, ¿no? Y yo le di la oportunidad al libro electrónico, es decir, yo tengo mi lector, ¿no?, de ebook, y durante un tiempo leí en él. Lo considero una cosa muy útil en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, cuando viajas, cuando el volumen es muy grueso, o cuando estás trabajando incluso con manuales grandes donde tienes que hacer búsquedas, y es muy útil. Pero a mí la experiencia lectora está asociada al olor de la página, del pegamento, de si es cosido, de si no es cosido, el peso. Para mí la lectura también tiene ese componente físico. Bueno, y como ya para terminar, como escritor, acabamos de hablar como lector, en este momento estás creando, ¿en qué proceso te encuentras? ¿Creando, terminando, finalizando? Pues ahora me encuentro en un momento... ¿Sufriendo? ¿Seguro? Seguro. Esta vez no por la tarea del sufrimiento que conlleva la escritura, que también está ahí, ¿no?, sino porque he terminado un libro, he terminado una novela, y uno cuando termina una novela procura buscarle la mejor casa posible para que se independice en esa casa y que viva bien, con todo lujo de comodidades y demás, pero a veces resulta muy difícil, muy difícil. Entonces estoy en esa parte, en la que le busco un buen cobijo donde él pueda ya emprender el camino por sí mismo. Y resulta una tarea difícil porque te tienen que leer, tienen que creer en lo que ha hecho, te tienen que escuchar, y en ocasiones la simple tarea de eso, de que te lean, resulta una tarea imposible, directamente imposible. Antes hablábamos de la autoedición, ¿no? La autoedición muchas veces es un gran caladero, no siempre, pero es un gran caladero de aquellos que han sufrido el no por respuesta en las editoriales, y entonces por eso tiene su razón de ser, que existan, ¿no? Pero si uno cree realmente en lo que ha hecho, uno lo que quiere es compartir editorial con esos escritores que siempre ha leído, ¿no? Y yo peleo siempre por eso, ¿no? Como mínimo para poder estar compartiendo anaquel en las librerías con esos escritores a los que verdaderamente admiro, ¿no? Y que el lector pueda preguntar por un libro y decir, sí, lo tengo, está aquí, puede comprarlo. Eso me parece ya un gran logro. La distribución de los libros es uno de los grandes problemas también que se tienen en las editoriales, y bueno, pues eso es lo que busca un escritor, ser distribuido, en el fondo, estar en las librerías de cualquier ciudad. ¿Y llegar a qué tipo de lector? Bueno, ¿cuál es tu lector ideal? Uno cuando escribe tiene un lector en la cabeza, un lector ahí implícito, ¿no?, que en realidad se asemeja muchísimo al lector, a ti como lector. Y entonces yo creo que yo escribo para un lector muy parecido a mí. Aún así hago ejercicio cuando está escribiendo e intentas distanciarte, incluso dejas ese tiempo ahí, el libro, ¿no?, en el cajón, precisamente para que el libro pueda tener un abanico amplio de lectura y por lo tanto un abanico amplio de lectores. Yo soy de los que piensan que la literatura es un círculo en el que termina no cuando el lector lee tu obra, sino cuando el lector reescribe en su cabeza lo que tú has escrito, ¿no? Llena las lagunas que tú has dejado e incluso abre unas posibilidades distintas de final, de comienzo, de desarrollo, y comparte un café con alguien hablando de ese libro. Para mí eso es la literatura. Entonces, si no llego a este punto, pues uno sufre, piensa que todavía no ha terminado el círculo de literatura tal y como yo lo entiendo.